Hola, buenos días. Bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo, en este esplendoroso día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y alegremos en Él. Hoy es el último domingo del mes de abril. Estamos a 26 de abril del 2026 y estamos también en el cuarto domingo en el que la iglesia cristiana está llamada a seguir celebrando la resurrección de Jesús hasta que Él venga. Y es interesante cómo las lecturas bíblicas de hoy habla de cómo Dios es el pastor, no solamente Jesús en su revelación humana, sino cómo nos compara a los seres humanos, a los que somos parte de su pueblo, porque Él no dice todos, porque hay que venir arrepentido al Señor para poder ser contado en los que son, porque hay muchos que están, pero no son, y son muchos los que son, pero no están, dice el dicho popular. Entonces Dios habla en la imagen del pastor de la grey del pueblo de Israel, enviando a través del profeta Ezequiel en el capítulo 34, en los versos del 7 al 15, pero en todo el capítulo habla del 1 al 31 sobre profecía en contra de los pastores malos, de esos sacerdotes o pastores, obispos, superintendentes, supervisores, como usted le quiera llamar, aquellos que están puestos para velar por la grey y por aquellos que vienen al Señor, y cómo el deber se daña, pero cómo Dios tiene que tener el control sobre ellos, siendo Él el pastor de Israel, de la iglesia, como lo presenta en el Evangelio de hoy. Hoy tenemos, como mencioné, el libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, capítulo 34, 7 al 15, 1 al 31, donde el Señor a través del profeta habla de la profecía contra los pastores de Israel. No porque se están portando bien, sino por lo que están haciendo. Y hoy en día, en el siglo XXI en que estamos, no solamente los pastores hacen lo que revela el Señor a través de Ezequiel, que se engordan ellos, los líderes, con la grey, con los miembros de la iglesia, sino que también los descuidan, dejan que venga el lobo y se los lleve, pero también el Señor se presenta como el buen pastor. El Salmo 100 establece que el Señor, no podemos olvidar que nos creó y que somos suyos. Nosotros no venimos de ninguna explosión ni de ninguna evolución. Nosotros venimos por creación. Y nosotros somos de Dios, toda la humanidad. Y por eso es que la iglesia existe hoy, por eso el pueblo de Israel existió para que a través del pueblo de Israel viniera la salvación en la revelación, como declara en su carta Filipenses 2, 5 al 11, cómo Dios se deja su majestad para venir a rescatar. La carta en el Nuevo Testamento la vamos a encontrar en la primera carta que escribe el apóstol Pedro a la iglesia en general, en los versos del 19 al 25, pero léalo con el verso 18, ya que trata de los deberes de los sirvientes. O sea que cuando habla en la carta Pedro, dice que hay responsabilidades que pesan, hay sufrimientos que hay que aceptar y vivirlo con paciencia. Pero el verso 18 dice, sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores de Dios. Nosotros estamos llamados no a enseñorearnos del pueblo de Dios. Nosotros estamos llamados a servir en el nombre de Jesús. No para un teatro una vez al año,
en Semana Santa, hacer un espectáculo, cuando se pasan los 364 días del año diciendo y haciendo otras cosas, sino todos los días. Porque hay mucha gente que quiere que los deberes cristianos sea otro que los lleve a cabo, pero nunca parten de uno mismo. Por eso es la confrontación de que antes de que uno ayude al otro, uno tiene que sacar primero la viga para poder ayudar al otro a que remueva su paja. El Evangelio confirma lo que Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, de que Él, Jesús, Emmanuel, es el pastor. Y lo hace con la comparación, no de que somos animales, porque hay muchos comportamientos que indignan tanto que hacen pensar que esa persona es como un animal, pero una vez escuché yo hace muchos años a una persona: no, respete a los animales, porque los animales no hacen lo que hace un ser humano con razón, porque los animales se mueven por instinto, se defienden, porque si se ven en peligro se defienden, no es que atacan porque son animales que por ser salvajes, no domesticados, van a andar con una sospecha siempre, no. Si ellos ven y sienten y perciben que su vida está en peligro, ellos se defienden, porque los seres humanos a veces hacen movimientos que le hace pensar al animal que va a ser atacado, pero no es porque el animal es agresivo. Y eso es sacando a quienes ponen a los animales a aprender a ser agresivos. Hay mucha diferencia. Entonces Jesús es el pastor, y Él establece en el Evangelio de Juan capítulo 10, del 1 al 10, aunque está hasta el 21, quién es el pastor. Pero también establece, así como Dios da profecía en contra de los sacerdotes, de los pastores de Israel, que se van a portar mal, que no son todos, también Él establece quién es Él como el pastor al que contratan para cuidar el rebaño, para llevárselo al monte, a que coman hierba, que beban agua fresca, pero también para defenderlo de los ladrones y de las fieras, que aunque reciben mala paga, aunque su propia vida esté en peligro, Jesús dice que Él es el pastor, pero también habla de aquellos que son los pastores malos, que son los que vienen por la puerta de atrás, son los que brincan la cerca y vienen y se engordan, y vienen y exprimen y reprimen a la feligresía. Aquellos que son los pequeños. Por eso es que nunca se puede olvidar que Dios es uno, que Dios viene a nosotros como nosotros para salvar a los que están fuera del pueblo de Israel, pero también a los de Israel que viven en pecado, pero también para preparar ese camino para cuando el Señor venga. Porque si usted va a Mateo 15, verso 24, Jesús dijo ahí: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y toda la gente de Israel no estaba perdida, sino a las ovejas perdidas, a las personas que están perdidas, como nosotros tenemos que predicar. Mucha gente todavía está fuera de la presencia de Dios, y nosotros, la responsabilidad de nosotros principal en la iglesia, como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios, es predicar para que la gente se salve. No para estar llevando a cabo ministerio, entreteniendo, ni tampoco resolviéndole problemas a la gente, que puede resolverlo por ellos mismos. Porque Pablo dice: el que no quiera trabajar, que no coma. O sea porque el mismo Pablo dio testimonio de que él trabajaba, aún ministraba, porque él se lo dijo a la iglesia, aún aceptó de los filipenses, que lo hicieron con amor, el apoyo financiero para que el ministerio, él siga viajando y todo siga cubierto. Entonces nosotros no podemos olvidar que Dios forma a su pueblo Israel, independientemente de lo que mucha gente hoy, incluso pastores, obispos, sacerdotes, laicos, son enemigos del pueblo de Dios, olvidándose que esa es la niña de los ojos de Dios. Pero no todos somos iguales, no todos son iguales.
no todos son malos, porque usted no puede dañar un barril por una manzana podrida, ¿verdad? Usted tiene que proteger a las que son sanas y sacar la podrida, predicarle a la podrida para que se convierta y vuelva al Señor. En Mateo 10 también, en los versos del 5 al 7, el Señor, cuando envía a los 12 discípulos a predicar, les da estas instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? Es Dios, que ha dejado su majestad, como dice en su carta el apóstol a la iglesia en Filipenses. Dios dejó toda su majestad para venir a nacer en un pesebre como un ser humano cualquiera, hediondo, para venir a pasar todo. Porque déjeme decirle, mucha gente habla y acusa y tiene su opinión de muertes, pero no piensan que Jesús murió por los pecados del mundo para dar vida. Entonces, el Evangelio de hoy dice así. Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida a las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada una por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso, fíjese, esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, hermanos, ser pastor es un llamado especial entre todos los llamados. Es ser escogido por Dios, es ser capacitado para una tarea de ser guía, de ser cabeza, de alimentar, de proteger, de defender, de enseñar. Pero hoy día hay muchos pastores que cruzan la línea, que por sus pensamientos personales, que tienen sus preferencias en este mundo convulsionado políticamente hablando, que hoy día se habla tanto de geopolítica, porque ya el mundo lo han llevado a un nivel que ya las naciones no tienen su personería jurídica soberana para defenderse y administrar como ya solará. Todo el mundo anda mezclado porque hay gobierno sobre gobierno, gobierno sobre gobierno. Entonces hay muchos pastores que pierden de vista que lo que piense uno personalmente de una línea de gobierno o de un partido político no puede cruzar la línea de dañar la mentalidad de la iglesia. Nosotros tenemos bien diseñado cuál es la responsabilidad que tenemos con la iglesia. Nosotros debemos ser neutrales, nosotros no podemos arrastrar, y eso es una manera de matar, de destruir y de dañar lo que Dios ha hecho. Porque si usted tiene una preferencia política y usted la externa públicamente, usted está manipulando el pensamiento libre de otra persona. Por eso es que el pastor debe tener, además de un llamado de Dios, una vocación, tener esa pasión de proteger la iglesia, de hablar de ese sufrimiento que llama el apóstol Pedro en su carta, en el 2 capítulo, que es el 2 del 19 al 25,
donde uno tiene dentro del sufrimiento que tener paciencia. Usted puede sufrir por las cosas que están pasando, pero usted nunca puede manipular el pensamiento de otro ser humano porque usted está moldeando una manera de pensar y Dios está viendo todo eso. Entonces nosotros como pastores, para no caer en la categoría de la profecía de Ezequiel, de esos pastores malos por los que Dios entonces viene a tomar el control directamente, y por eso se hace como uno de nosotros. Y Jesús tiene que decir, yo soy la puerta, porque muchos vienen y dañan y pervierten. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia hoy. Los partidos políticos vienen con sus agendas financiadas por millonarios. Y vienen y le pagan a todos los niveles de la gente que está en el gobierno. Y vienen los gobiernos y quieren venir a imponer, quieren venir a lavar cerebro. Y entonces hay muchos pastores que como tienen muchos privilegios, porque son amigos de aquel, de aquella, entonces vienen y dañan a la iglesia. Pierden de vista quién es el Señor de la iglesia. Pierden de vista cuál es la tarea de la iglesia, que es predicar. Porque los deberes de cristianos los tenemos cada uno. No es en el templo se viene a adorar. Y si usted no está seguro de eso, vaya al Sinaí, vaya al principio, siga por el templo, siga cada vez que se levantaba la tienda para venir ante la presencia de Dios. No es para hacer un montón de cosas que se hacen en el templo, es para venir a adorar a Dios, a recibir la instrucción bíblica para ir a ser servidores de Cristo afuera, pero no beneficiando pensamientos humanos. Lea la Biblia, hermano, lea la Biblia antes de que usted se suba en un púlpito a estar predicando ahí inclinación para beneficiar un pensamiento humano. Por eso es que muchos artistas cada vez hoy pierden más fanaticada, porque cuando un artista que se supone que es para todo el público debe tener una imagen que sea del agrado de todo el mundo, cuando vienen y dicen yo apoyo a este o apoyo a esta, una línea exacta, pierde. ¿Por qué? Porque todo el mundo no piensa igual. Todo el mundo no es igual. Entonces uno tiene que tener como pastor esos ojos puestos en Jesús, como cada creyente debe tenerlo. Cuando usted tenga duda, no vaya donde una persona. Busque la Biblia y lea lo que Dios dice, porque la responsabilidad es de cada uno. Es de cada uno. Porque mucha gente que habla también vive mejor que muchos. O sea, manipulan la mente de la gente, de los débiles, que hay que estarle instruyendo para que lleguen a ser de vianda, lleguen a tener una madurez espiritual. Los exprimen y los reprimen para estar en una posición de ventaja. Esos son los pastores que describe el Señor a través de Ezequiel. Por eso Él toma el control, porque Dios ve en el ser humano lo que Él puso, pero cuando uno se desvía, Él viene y dice, aquí estoy yo. Por eso es que el Salmo 100 recuerda que nosotros somos creación suya, creación suya. ¿Y por qué la comparación con las ovejas? Porque las ovejas, además de que dan carne, además de que dan leche, además de que proveen lana, son tontas. Se dejan llevar de cualquier distracción. Oyen cualquier ruido y se van por otro lado. Se separan del grupo. Y por eso caen por los riscos. Por eso se quedan enredadas entre los arbustos. Y si el pastor, que es de Dios, con un llamado probado y una vocación, no está para ayudarla, cumpliendo su deber, aún la paga sea mala, aún la vida sea expuesta. Mira, hermano, nosotros tenemos un deber como pastores de velar por el alma de las personas. Y si el Señor ha entregado una congregación, eso es para tener temor y temblor delante de Dios, porque nosotros somos responsables de esas almas que se pierden, no de venir a pelear con ellas, no de echarlas a un lado, no de darle con vara, no de quitarle el alimento, no, es como dice Pedro, darle todo lo que necesitan, sea malo o sea bueno, porque para eso llamó
Dios, entre todos los llamados, lo escogió a usted para tener una responsabilidad por encima de los demás. Entonces, no te engordes con la iglesia. No perviertas la mentalidad libre del ser humano porque este partido o aquel te gusta más, o porque aquel no te conviene, o porque tú estás haciéndole juego a un amiguito o a una amiguita. Piensa en el alma, porque si el Señor Jesús dice directamente la pregunta, ¿y tu alma dónde va a ir? ¿Y tu alma dónde estará? Porque la vida te puede matar, o te puedes morir, o puedes caer en pecado de quitártela. Pero ¿y tu alma de quién será? Que Dios te bendiga.